noches, estimados colegas, médicos residentes y profesionales que nos acompañan el día de hoy. eh, en nombre de la Sociedad Peruana de Geriatría, vamos a dar la bienvenida nuevamente a las actividades académicas para médicos residentes que está programado para este mes de noviembre. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a ponentes invitados de Bogotá, Colombia. Tenemos al doctor Cristian Mauricio García Velázquez. Él es médico residente de segundo año de la especialidad de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, y del Hospital Universitario San Ignacio. El doctor nos presentará el caso clínico, el cual también ha estado a cargo de su docente tutor, el doctor Carlos Ariza, y del residente tutor, el doctor Adrián Mena. Bienvenido, doctor Cristian García. Usted va a tener 45 minutos para hacer su presentación del caso clínico y al final tendremos 15 minutos de preguntas, lo cual las preguntas ustedes, los participantes, pueden hacerlo por el chat del Zoom y al final haremos las preguntas respectivas. Muchas gracias, bienvenido doctor y puede usted iniciar la presentación. Hola, muy buenas noches a todos. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. A continuación vamos a tener un caso clínico orientador. Vamos a tener algunas apartes para revisiones de algo sobre la literatura y esperamos que sea de su agrado y que puedan compartir con nosotros las preguntas que tengan sobre el caso. Entonces, para iniciar, es un paciente hombre de 80 años, natural de Pachavita, Boyacá y procedente de Bogotá. El estado civil es casado, completó su bachillerato y la ocupación actualmente es pensionado, pero previamente era obrero en mecánica y textiles. El motivo de consulta es tengo fiebre y me duelen las caderas. Es un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en picos febriles cuantificados hasta de 39 grados, asociado a dolor de tipo peso en región lumbar de predominio izquierdo de intensidad 8/10 e irradiado a miembro inferior izquierdo. Adicionalmente, dolor en cadera izquierda de predominio matutino que no se modificaba con el ejercicio, sin atenuantes o agravantes, negando síntomas urinarios, gastrointestinales y respiratorios. A la revisión por sistemas a nivel general, constitucional, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, urinario y neurológico, no había síntomas referidos por el paciente, no había tenido caídas, era de déntulo parcial no rehabilitado y tenía una disminución de la agudeza visual rehabilitada con lentes y una disminución de la agudeza auditiva no rehabilitada. En cuanto a antecedentes personales, tenía antecedente de cardiopatía isquémica e hipertensiva con una fracción de eyección del 50% e historia de una revascularización miocárdica de la mamaria interna a la descendente anterior y de la safena a la obtusa marginal en el 2013. Posteriormente, necesidad de angioplastia con stent medicado en la coronaria derecha en tercio proximal y medio y en el puente safeno, que fue en el 2020. Tuvo una consulta con un episodio tónico-clónico generalizado que se consideró secundario a hiponatremia 2 años anteriormente y una enfermedad renal crónica estadio 3A A2, además de una enfermedad arterial oclusiva renal bilateral con angioplastia renal bilateral en el 2016. Tenía dislipidemia y además hipertensión arterial. En cuanto a medicamentos, tomaba irbesartán 150 miligramos cada 12 horas, espironolactona interdiario, carvedilol 625 cada 12 horas, ácido acetilsalicílico 100 miligramos al día y atorvastatina 20 miligramos al día. Los antecedentes quirúrgicos, la revascularización que habíamos nombrado previamente, y en cuanto a inmunización, contaba con 3 dosis para COVID-19 y no tenía inmunización para influenza ni para neumococo vigentes. Los antecedentes tóxicos, alérgicos, traumáticos, transfusionales y hospitalizaciones negaba al momento de la consulta. En cuanto a la situación basal, teníamos un mini nutritional en su forma corta, con un puntaje de 11/14 y un IT10 menor a 3. En la parte funcional, tenía un Bartel de 100/100 y un Lawton Brody de 5/8. No puntuaba por las labores que no realizaba en el hogar, pero era por su estilo de vida, no porque hubieran declinado. A la parte mental, sin criterios para delirio y una queja subjetiva de memoria aplicada al familiar de 10/45. En la parte social, vivía en una casa propia con su esposa y 2 hijos, y contaba con pensión para su sustento económico y sus hijos estaban pendientes de sus trámites de salud.
En cuanto al examen físico inicial, teníamos una tensión arterial de 114,56, frecuencia cardíaca de 69, llamaba la atención una temperatura de 37,2 grados centígrados y al examen físico a nivel cardiopulmonar llamaba la atención que no tenía hallazgos orientadores, además de que no tenía dolor a la movilización pasiva de la cadera. El resto lo encontrábamos dentro de límites normales. Se le toman unos paraclínicos iniciales donde se evidencia un hemograma con leucocitosis de 19.000 a expensa de neutrófilos de 16.800, además de una BCG en 40 y una PCR elevada en 31,9, con una creatinina de 1,55 y electrolitos que mostraban un magnesio de 1,3 con un sodio de 127. El parcial de orina con proteínas, pero no tenía indicación no tenía muestras de infección, y a nivel hepático tenía bilirrubinas totales de 1,79 con indirecta de 1,05. Tenía también unos gases arteriales en la cual se observaba un bicarbonato de 17 con una acidosis metabólica que estaba compensada con una PC2 baja para la altura de Bogotá y no tenía trastorno de la oxigenación. Sin embargo, tenía un lactato elevado de 2,4. Ahora, se le toma inicialmente esta radiografía de tórax, donde podemos ver los alambres de la esternotomía, una ligera cardiomegalia, pero no veíamos como tal unos infiltrados ni derrame pleural. En cuanto a los diagnósticos clínicos, tenemos inicialmente un síndrome febril con dolor articular en cadera y lumbar que podrían orientarnos hacia un foco infeccioso a este nivel, un trastorno electrolítico con una hiponatremia que se consideró euvolémica y posmolar, además de una hipomagnesemia leve y antecedentes de aterosclerosis generalizada por cardiopatía isquémica e hipertensiva y una enfermedad arterial oclusiva renal bilateral con una enfermedad renal crónica estadio 3A, dislipidemia, hipertensión arterial y un riesgo de malnutrición por un mini nutritional alterado. A nivel funcional era independiente para actividades básicas e instrumentales y con tamizaje para prefragilidad. Además, no tenía criterios para delirium ni para sospecha de trastorno neurocognitivo mayor y consideramos una baja vulnerabilidad social. Entonces, inicialmente, para abordar el caso clínico, lo podemos abordar por problemas y considerando inicialmente la presencia del síndrome febril con leucocitosis y neutrofilia y una PCR elevada, con un dolor lumbario en cadera izquierda que tenía algunas características de inflamatorio que se presentaba de predominio matutino, pero también parecía presentar la mayoría de características de origen mecánico, con unas radiografías iniciales de cadera y lumbar sin hallazgos orientadores, además de una radiografía de tórax que no mostraba infiltrados y el uroanálisis que no era indicativo de infección, y que no encontrábamos unos hallazgos al examen físico que fueran orientadores hacia un foco del síndrome febril. Con esto, la primera pregunta que nos deberíamos hacer, no todo el síndrome febril es infección, pero en este caso tenemos un cuadro de sepsis o choque séptico. Lo primero para resaltar es sobre todo la alta mortalidad en sepsis y en choque séptico. Y es que a nivel general se describe una mortalidad del 10% para sepsis y para choque séptico del 40%, pero que en nuestros pacientes adultos mayores esa mortalidad para la población general puede aumentarse hasta un 20% y en choque séptico hasta un 50%. La diferente presentación en adultos mayores hace que no tengamos las mismas consideraciones que con pacientes más jóvenes y lo primero es considerar que los pacientes ancianos tienen una temperatura basal un poco más baja y por ende digamos que aparece esta revisión del 2000 de fiebre en el anciano donde se dan unos criterios para definir fiebre en ellos donde se dice que una temperatura oral o de membrana timpánica mayor a 37,2 que sea persistente o una temperatura rectal mayor a 37,5 ya nos puede decir que el paciente tiene fiebre. Además que también se puede considerar un aumento en cualquier medición de la temperatura, ya sea rectal, oral o de membrana timpánica, mayor a 1,3 grados centígrados con respecto a la basal. En alguna literatura aparece que incluso un aumento de la temperatura mayor a 1 grado centígrado, pues ya nos debería hacer el diagnóstico de fiebre en nuestros pacientes. Aplicamos la escala de SOFA, el score de SOFA, para decir si este paciente es sepsis o no, y vemos que nos da 2 puntos. Sin embargo, la creatinina que encontramos en el momento es una creatinina basal del paciente. Por ende, por SOFA score diríamos que no tiene sepsis porque no tiene un gradiente o pues un cambio en el SOFA basal, que en él era de 1, el cambio no es mayor a 2 puntos. Y entonces con esto
Pues, ¿por qué resaltamos tanto la importancia de identificar la sepsis en los pacientes? Y es que en mayores de 65 años tienen hasta 13 veces más probabilidades de ser hospitalizados por sepsis. El 63% de los pacientes mayores de 60 años que ingresan a la UCI presentan sepsis cuando llegan, y la sepsis puede representar 1,96 veces más reingresos hospitalarios, además de que los institucionalizados tienen 6 veces más probabilidades de presentar sepsis y que hay 3 veces más prevalencia de deterioro cognitivo moderado a grave después de una hospitalización. Además que no es nada despreciable la presencia de depresión y ansiedad después del alta. Esto es un estudio en el cual evaluaron 250 pacientes y los dividieron entre mayores de 65 y menores de 65 y miraron cuáles eran las características que presentaban los pacientes que tenían el diagnóstico de sepsis. ¿Qué encontraron? Que los pacientes más jóvenes presentaban más leucopenia que los pacientes mayores. Sin embargo, parámetros de disfunción orgánica como la hiperbilirrubinemia, la hiperglicemia, la oliguria aguda o elevaciones de la creatinina eran mayores en los pacientes ancianos, además de que se identificaba tanto bacterias gram positivas como gram negativas en un mayor porcentaje en los pacientes mayores de 65. Además de que también encontrábamos unos marcadores inflamatorios como una PCR más alta. ¿Qué pasa? En cuanto a las etiologías, encontrábamos que hay un patrón diferente, y es que en los pacientes más jóvenes suelen ser más el sitio de infección las infecciones respiratorias. Sin embargo, en los pacientes mayores suele haber más infecciones del tracto urinario. Lo otro es que suele haber más criterios de sepsis en los pacientes más jóvenes. Sin embargo, vemos que el choque séptico es más común en los pacientes mayores. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente al ingreso tengamos algunos de los parámetros que no nos diagnostican sepsis, pero los pacientes mayores definitivamente se complican más. Y sobre todo por la presencia de cualquier disfunción orgánica, llámese disfunción orgánica múltiple o alteración hematológica, renal, del sistema nervioso central, hepática o pulmonar. Otra cosa que llama la atención en esta tabla es que vemos que todos presentan más, bueno, los pacientes mayores de 65 presentan más complicaciones o disfunción orgánica. Sin embargo, el SOFA al ingreso era similar entre los dos. Ahora, con esto nos hacemos la siguiente pregunta, y es, con todas estas consideraciones y teniendo en cuenta que los pacientes mayores suelen tener un puntaje SOFA en presencia de sepsis que puede ser normal o que puede no diagnosticarme sepsis, ¿sirve todavía el SOFA score en el anciano? Entonces, revisando un poco la literatura, esto fue un estudio que se hizo en cuanto a los puntajes de SOFA y de Quick SOFA en los pacientes mayores de 75 años. ¿Y qué encontraron? Definitivamente un puntaje de SOFA más alto se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, los áreas bajo la curva, tanto del Quick SOFA como del SOFA Score, suelen ser un poco menores que en la población general, diciendo que el área bajo la curva suele estar en el entorno a 0,68 y para la población general se estima que esté en el 0,75, lo que quiere decir que probablemente hay unos pacientes que se nos van a escapar con sepsis y que tienen un puntaje SOFA que no es mayor a 2, mayor o igual a 2. Lo que sí se encontró fue que un SOFA al ingreso mayor o igual a 7 o un Quick SOFA mayor o igual a 2 representa mayor mortalidad y peor evolución. Eso quiere decir que los pacientes mayores que tienen un SOFA elevado, pues definitivamente tienen más riesgo de morir. Sin embargo, un SOFA que sea menor a 2, pues no nos debe dejar tranquilos. Ahora, con esto nos hacemos otra pregunta, y es el hecho de si hay algo adicional que nos pueda ayudar a encontrar a todos esos pacientes que tienen un SOFA bajo para identificar la mortalidad o el riesgo de mortalidad y de morbilidad. Entonces, lo que hacen en este estudio es que adicional al SOFA, evalúan fragilidad con el Clinical Frailty Scale. ¿Qué encuentran ellos? Pues que definitivamente ante un SOFA más alto tienen más riesgo de morir. Sin embargo, el SOFA suele ser menor en cuanto a la predicción de mortalidad con respecto a la población general. Y lo otro es que la asociación de la valoración de fragilidad con el SOFA no mejoró el rendimiento, con una P estadísticamente significativa. Ahora, a modo de conclusión, es que la sepsis definitivamente es una emergencia médica y debe tratarse como tal. Debe tratarse lo más rápido y eficientemente posible, tan pronto como se le haya identificado, y sobre todo porque a medida que va pasando una hora
por cada hora que se pasa sin un antibiótico adecuado en el manejo de sepsis, se aumenta la mortalidad hasta un 7,6%. Ahora, no es solo el inicio del antibiótico, sino elegir el antibiótico apropiado para cada uno de los pacientes. Esto fue un estudio que se llevó a cabo en Turquía con 5.715 pacientes, a los cuales se le definió la elección del antibiótico apropiado de acuerdo a lo que encontraban en cuanto a diagnósticos y aislamiento en cultivos. Encontraron que el 80% de los pacientes recibían un antibiótico adecuado. Sin embargo, ese porcentaje menor, independientemente del aislamiento de los cultivos y de la infección que encontraran, se asociaba con un odds radio hasta de 10 para mortalidad durante la hospitalización. Esto quiere decir que la primera decisión es iniciar o no el antibiótico teniendo las consideraciones de que los pacientes ancianos van a presentar menos signos de sepsis y que el régimen antibiótico específico debe determinarse haciendo un enfoque más racional, teniendo en cuenta los diagnósticos específicos, la identificación del probable organismo causal, la evaluación de la gravedad de la enfermedad, o sea, sepsis frente a choque séptico, la determinación del sitio probable en la infección, la probabilidad de gérmenes resistentes o la ponderación de no incluir un tratamiento antibiótico desde el inicio. Ahora, en nuestro paciente, en la evolución, se le inicia un manejo de amplio espectro con piperacilina, tazobactam y linezolid y se toman cultivos. Los hemocultivos dan 3 botellas positivas para Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo cual se suspende la piperacilina tazobactam. Sin embargo, en su evolución el paciente persiste febril, además de que se toman unos nuevos hemocultivos con cocos gram positivos. En cuanto a la evolución de los laboratorios, vemos cómo disminuyen los leucocitos, sin embargo también disminuyen las cifras de hemoglobina, con una creatinina que hacia el día 13 había aumentado hasta 1,9, sin embargo ya estábamos en una fase como de meseta con una creatinina de 1,74, un sodio que venía en corrección todavía con una hiponatremia leve y un lactato inicial que estaba elevado pero que tuvo una adecuada depuración. En cuanto a las bilirrubinas totales, si había una ligera disminución, todavía no estaba en rango normal. Ahora, en este paciente, pues estábamos ante un síndrome febril, pero todavía no teníamos un foco claro, por lo cual se lleva a una resonancia magnética de columna lumbosacra con gadolinio ante los síntomas referidos del dolor lumbar. En este se encuentran unos cambios crónicos con algo de inflamación, clasificados como MODIC 1, y además de eso hay un leve edema inespecífico de las fibras musculares del músculo psoas. Sin embargo, no hay signos de espondilodicitis. Hacia el cuarto día de hospitalización, encontramos que posterior a la administración del Linezolid, el paciente presenta signos de broncoespasmo severo con aumento del requerimiento de oxígeno y lesiones pruriginosas en miembros inferiores y tórax, con fibras tensionales elevadas, polimnéico y taquicárdico, y además de eso con estridor audible y sibilancias. Por lo cual se inicia manejo antihistamínico, metilprednisolona y sulfato de magnesio, además de una esquema de crisis con salbutamol y pratropio con leve mejoría, y se toman unos gases arteriales con un trastorno moderado a severo de la oxigenación. Por esto se decide trasladar a UCI. Esta es la radiografía que tomamos posteriormente, donde vemos unos cambios significativos con respecto a la radiografía inicial. Continuamos viendo la cardiomegalia, algo de congestión, pero unos infiltrados que se ven en los 4 cuadrantes pulmonares. Por lo cual se decide tomar una tomografía de tórax. Dentro de la misma se encuentra un compromiso consolidativo multilobar de probable origen infeccioso y un derrame pleural bilateral de aspecto libre. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. El paciente estábamos inicialmente con linezolid, pero presenta una reacción alérgica. Con los laboratorios que ya habíamos visto previamente, donde se veía una mejoría inicial de la leucocitosis, la hiponatremia, la depuración del lactato y la disminución de las bilirrubinas, con una disfunción renal en mejoría, pero que había presentado la alteración del patrón respiratorio con unas consolidaciones bivasales más vidrio esmerilado y los hemocultivos iniciales con el estafilococo aureus que seguían presentando los cocos gram positivos en el control, además de que persistía febril. Por lo cual, al ingreso a UCI se inicia aptomicina ante la reacción alérgica al linezolid y después de la tomografía se decide adicionar a la aptomicina piperacilina tazobactam. Ahora, con respecto al manejo con linezolid inicial,
y haciéndonos la pregunta por qué el paciente persistía febril, persistían los cocos gram positivos en el cultivo, nos hacemos la pregunta sobre el linezolid era el tratamiento adecuado. Y esto fue una revisión que se hizo, una metaanálisis, para ver la efectividad del linezolid versus la vancomicina, la teicoplanina o la aptomicina en bacteriemias por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y en él se abordaron varias cosas. Lo primero es que evaluando mortalidad, pues en realidad no había un cambio significativo y en uno de los estudios de Gómez en el 2007 había incluso una favorabilidad hacia el manejo del inesolí. Además, en depuración de bacteremia y en estancia hospitalaria no teníamos una diferencia significativa, por lo cual podríamos considerar que la causa de la persistencia de los cocos grampositivos en los hemocultivos no era asociado a un antibiótico que estuviera inadecuado. Se miró también la recurrencia a los 90 días y tampoco había una diferencia significativa en las terapias. Ahora, evaluando la aptomicina en infección pulmonar, pues lo primero es, todos sabemos que hay un secuestro de la aptomicina por parte del surfactante pulmonar y por eso existe como tal este miedo a utilizar la aptomicina en infecciones pulmonares. ¿Qué pasa? Estas infecciones pulmonares o la inactivación de la aptomicina por el surfactante se ha visto que disminuye la eficacia, sobre todo en la neumonía broncoalveolar. Sin embargo, pues hay algunos hallazgos controversiales en las infecciones pulmonares hematógenas. Y es que en este paciente, al tener uno sin una neumonía multilugar en el contexto de una bacteriemia persistente, pues una de las probabilidades es que la diseminación fuera hematógena y que eso hubiera causado la neumonía multilobar. Ahora, hay unos resultados contradictorios y estos resultados contradictorios se pueden mirar en la luz de que la aptomicina no es un manejo de primera línea, sino una terapia de rescate, por lo cual la mayoría tendrán contraindicaciones relativas absolutas para el tratamiento estándar y probablemente van a estar más graves o van a llevar ya un tiempo donde no se ha podido mejorar y eso puede sesgar un poco los hallazgos hacia que los pacientes con daptomicina no tengan la respuesta más adecuada. Además de que la adición de un antibiótico antiestafilocóxico adicional a la daptomicina expondría al paciente a efectos adversos potencialmente mayores y sobre todo en este paciente que ya habíamos tenido una reacción alérgica al linezolid, por lo cual es razonable considerar el uso de aptomicina como monoterapia para las infecciones de origen hematógeno. Sin embargo, pues debemos estar como encima del paciente para en caso de que no haya una mejoría clínica o que se note una progresión de la enfermedad, pues decidir el cambio de manejo antibiótico lo más temprano posible. Lo siguiente es este artículo que es de producción local del mismo Hospital San Ignacio, en el cual se habla sobre el enfoque terapéutico de la bacteriemia por el estafilococo aureus. Se describen complicaciones entre el 11 y el 53%. Dentro de las más comunes está la enfermedad metastásica hasta el 31%, la mortalidad del 11 al 43% y la recurrencia del 6 al 12% y teniendo como tres objetivos primordiales en el tratamiento: erradicar la bacteremia, prevenir la recaída y prevenir las metástasis infecciosas. Ahora, dentro de los factores de riesgo para fracaso terapéutico, tenemos en amarillo los que tenía nuestro paciente, y uno es la edad, el otro es el inicio de la bacteremia en la comunidad, y eso está asociado sobre todo en el retraso en el diagnóstico, la morbilidad asociada grave y previa y las metástasis infecciosas, que en este momento habíamos encontrado unas lesiones en psoas y la otra sospecha es que las lesiones pulmonares estuvieran en relación con una diseminación hematógena. Además, la resistencia a la meticilina que ya teníamos en los hemocultivos, unos focos que no eran removibles, sobre todo esta alteración en el psoas, y persistencia de la fiebre después de 72 horas del ingreso. Lo más importante es determinar la bacteremia si es primaria o secundaria, sobre todo para enfocar el manejo hacia controlar la infección. Determinar el lugar de adquisición de la bacteremia, evaluar la presencia de cuerpos extraños, colecciones o tejido desvitalizado y algo muy importante era descartar las metástasis infecciosas. Y aquí llamamos atención sobre todo en el uso del ecocardiograma. Y es que en este paciente clínicamente no tenía signos que me sugirieran endocarditis, sin embargo se ha visto que hasta el 32% de las endocarditis son hallazgos en la necropsia sin sospecha clínica. El 18% de las bacterias por el estafilococo aureus se pueden encontrar endocarditis sin tener endocarditis infecciosa.
sin tener estigmas de endocarditis infecciosa. Y entonces en esto, pues básicamente lo que se recomienda es el ecocardiograma rutinario porque puede reducir hasta en un 60% la duración del tratamiento de los antibióticos y los costos. Se le toma este ecocardiograma transtorácico, tenemos una función ventricular izquierda conservada, sin embargo encontramos una insuficiencia aórtica moderada, una insuficiencia tricuspidia moderada, además de signos que sugieren alta probabilidad de hipertensión pulmonar, pero algo llamativo es que hay una imagen sugestiva de vegetación en la válvula mitral de 14 por 8 milímetros, con una insuficiencia severa de la misma válvula. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿este paciente tiene criterios para manejo quirúrgico? Y entonces nos vamos a la guía europea de manejo de endocarditis del 2023, dentro del cual se plantean tres escenarios para el manejo quirúrgico. El primero es la falla cardíaca, el segundo es el no control de la infección y el tercero es la embolia o el alto riesgo de embolia. Cada una de ellas tiene indicaciones de cirugía urgentes, la mayoría como indicación 1. Sin embargo, algunas como los hemocultivos positivos persistentes pueden tener indicaciones 2A y otras como una vegetación mayor a 10 milímetros sin embolia 2B. Para nuestro paciente teníamos unos hemocultivos positivos persistentes, además de una vegetación mayor a 10 milímetros y embolia. En cuanto a esto, se solicita una valoración por cirugía cardiovascular, donde ellos plantean que efectivamente pues estamos pensando que probablemente tenga unos focos embólicos. Sin embargo, tiene muy alto riesgo cardiovascular con un Euroscore 2 del 66,12% de predicción de mortalidad, por lo cual consideran continuar el manejo médico. Y ante esto, pues la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué le espera al paciente o cuál es el pronóstico con una bacteremia que es persistente, un síndrome febril que continúa y con una endocarditis, con indicación de manejo quirúrgico, pero que no va a ser llevado a cirugía? Entonces, ante esto, pues nos planteamos primero cuáles son las consideraciones técnicas de este procedimiento en este paciente. Y es que la presencia de la vegetación en la válvula mitral mayor a 10 milímetros con insuficiencia valvular severa, pues hace que el procedimiento pueda ser un poco más laborioso. La insuficiencia aórtica de tricuspidia moderadas, pues entrar a un corazón para hacer un reemplazo valvular y dejar otras insuficiencias moderadas, pues puede ser un punto de controversia. Sin embargo, la intervención de estas dos válvulas puede implicar un tiempo mayor al doble en circulación extracorpórea y un tiempo también de isquemia mayor. Tiene probabilidad alta de hipertensión pulmonar que definitivamente está asociado con mayor mortalidad. Además que en las tomografías habíamos visto una calcificación aórtica que puede representar un riesgo de ruptura o embolismos secundarios y sobre todo porque para la circulación extracorpórea tenemos que entrar en la parte descendente de la aorta y si veíamos en la tomografía tenía unas calcificaciones bastante importantes, lo que va a ser una limitación técnica para poder abordar este paciente. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. Con un beneficio que esperamos que sea para el paciente y un riesgo alto, ¿es suficiente el Euroscore para valorar nuestros pacientes? Entonces, a medida que ha pasado en el tiempo, hay múltiples scores de pronóstico y hay algunos específicos para endocarditis. Esta diapositiva, pues básicamente es para mostrar algunos de ellos. Al haber tantos score pronósticos, pues lo que nos muestra es que es una heterogeneidad bastante importante. Ninguno ha mostrado superioridad sobre los otros y algunos son bastante complicados de aplicar. Lo que nos ha dicho es que probablemente ninguno de ellos va a superar al juicio clínico y sobre todo a una valoración integral en conjunto con el paciente para tomar la mejor decisión, ya que no es fácil. Su utilidad permanece cuestionable de estos score pronósticos. Las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes sometidos a cirugía son aceptables versus el pésimo pronóstico que ya es conocido de los pacientes que a pesar de la indicación no son llevados a cirugía. Las puntuaciones específicas de endocarditis mostraron una mejor estimación del riesgo, pero ninguna mostró superioridad. Los puntajes de riesgo no ayudan a establecer las cargas de futilidad quirúrgica ni a juzgar la operabilidad de un paciente y es ahí cuando entramos nosotros para poder tomar una decisión más acertada. Y al final nos dicen que una puntuación de riesgo numérica alta no debería ser la razón para denegar la cirugía y deberíamos evaluar todo en conjunto con el paciente para tomar la mejor decisión. Teníamos un paciente que tenía varios efectos estresores a su lado
y que ingresó con un Bartel de 100 sobre 100. Sin embargo, a los 10 días de hospitalizado ya teníamos un Bartel de 45 con una declinación funcional. Y esta parte de la declinación funcional, pues dentro de muchas evaluaciones se han evaluado las trayectorias de esa declinación funcional y esto fue un estudio realizado en un seguimiento a los pacientes de 10 años y miraban en el último año cómo era la trayectoria funcional. ¿Qué encontraron? Que el curso de la discapacidad en el último año no seguía un patrón predecible. Sin embargo, lo que veían era que las patologías y lesiones agudas que conducían al ingreso hospitalario, pues desempeñaban un papel muy importante en el proceso de discapacidad al final de la vida eh, y que no se podía como tal prever qué era lo que iba a pasar con estos pacientes que hacían declinación funcional, que dependía mucho de la patología por la cual le habían ingresado. Hacia el día 14, en la evolución de la mañana notaban pérdida de la fuerza y sensibilidad de mi cuerpo derecho y al examen neurológico estaba hipoproséxico, bradisíquico, bradilálico, con bloqueos anómicos, desorientado en tiempo y espacio, con compromiso de la memoria de trabajo y la memoria episódica, sin alteraciones sensoperceptivas. Tenía unas pupilas que estaban reactivas, sin embargo, con una limitación para la abducción del ojo derecho y con una leve paresia facial central derecha y una hemiparesia derecha de 3 sobre 5, con hiperreflexia y respuesta plantar extensora ipsilateral, con una hipoestesia en el hemicuerpo derecho sin signos meningios, por lo cual nos planteamos, digamos, algo de lo que preveíamos antes con las alteraciones que habíamos encontrado en el ecocardiograma y era una probable embolia séptica. Neurología lo valora, considera que tiene signos de un ACV multitopográfico y que en el contexto de la declinación funcional, del compromiso neurológico, pues las imágenes en este momento se podrían considerar rayando la futilidad. Y es que si vamos a ver el algoritmo sugerido por la Sociedad Europea para el manejo de endocarditis, el hecho de tener endocarditis infecciosa con ictus nos va a llevar hacia la misma indicación que habíamos visto previamente, que era el manejo quirúrgico, en un paciente que ya habíamos definido que no iba a ser llevado a cirugía. Y ante esto, pues cabe resaltar las implicaciones del manejo quirúrgico de endocarditis en el anciano. Y es que es una decisión muy compleja no ofrecer el tratamiento quirúrgico y debe ser tomado por un equipo de endocarditis con cirujanos expertos, que la futilidad del tratamiento quirúrgico sobre todo debe valorarse con un enfoque multidisciplinario compasivo y tener en cuenta los deseos del paciente y su familia, que la menor frecuencia de la cirugía curativa y mayor mortalidad son consecuencias típicas de la endocarditis infecciosa en pacientes de edad avanzada. Y es que los efectos positivos de la cirugía cardíaca en los resultados clínicos de los pacientes con endocarditis infecciosa, pues nos hacen pensar si estos pacientes pueden ser llevados o no, a pesar de esta pues, tasa de mortalidad. Y este es un estudio que realizan en Suecia con 2.168 pacientes con endocarditis infecciosa izquierda y los dividieron en menores de 65, de 66 a 79 y mayores de 80 años y los siguieron a 2.8 años. ¿Qué encontraron? Que quienes se sometieron a la cirugía tuvieron una supervivencia significativamente mejor que los que no fueron llevados a cirugía a pesar de tener la indicación, que la mortalidad en mayores de 80 años es 3 veces mayor que en los menores de 65 y esto nos muestra que la mortalidad está asociada con una mayor edad. Sin embargo, en los mayores de 80 años solamente el 6% fueron llevados a cirugía en contraste con el 50% de los menores de 65 años después de tener indicada. Estas fueron las curvas que obtuvieron ellos y encuentran cómo los pacientes que fueron llevados a que no son llevados a cirugía, pues efectivamente se mueren más. Sin embargo, ese comportamiento de las curvas muestra que, sobre todo, entre menores de 53 y mayores de 82 años, pues esa diferencia ya no es significativa. Lo otro es que efectivamente en los menores de 75 hay una diferencia entre los que se operan y los que no se operan con respecto a sobrevida. Sin embargo, en los mayores de 75, pues esta diferencia es mucho mayor. Quiere decir que los pacientes que se operan tienen una sobrevida mucho mejor que los pacientes que no se operan. O sea, en los pacientes mayores de 75 tienen ya un riesgo de mortalidad que si no se operan, pues es aún peor. El beneficio de la cirugía fue significativo en ambos grupos, pero mayor en los de 75 años. Ahora, en este otro estudio, lo que hacen es evaluar los pacientes de acuerdo a la edad y si fueron o no llevados a cirugía. Toman ellos
el registro de endocarditis europeo de la Sociedad Cardiología Europea y valoran los pacientes mayores de 80 años que tenían indicación de cirugía y fueron llevados a cirugía o que no tenían indicación o que tenían indicación de cirugía pero no fueron llevados. ¿Y qué se encuentra? Que básicamente las dos líneas de abajo, la línea verde y la línea negra, son los pacientes que se mueren más, que definitivamente son los que no se operan. Sin embargo, en las curvas de arriba son los pacientes que fueron llevados a cirugía y a pesar de tener más de 80 años, pues se podrían beneficiar y tenían unas tasas estimadas de sobrevida muy aceptables. Lo mismo, repiten que la cirugía fue realizada menos frecuentemente, un 35% versus un 68%, y que la edad es un predictor independiente de mortalidad, pero la mortalidad en los pacientes tratados quirúrgicamente fue similar en todos los pacientes. Por lo cual podemos concluir que la cirugía está infrautilizada en los pacientes mayores y podría aumentar su posibilidad de supervivencia en pacientes seleccionados. En cuanto a la evolución de nuestro paciente, para hacer un recorderis, el día 1 había llegado con un síndrome febril, con un manejo con piptazo linezolid y unos hemocultivos que pintaban para unos cocos gram positivos. Al día 3 identificamos el germen como un estafilococo aureus meticilino resistente y encontramos unos signos que sugieren miositis del psoas, con una endocarditis de la válvula mitral, por lo cual se suspende de piperacilina tazobactam junto con los hemocultivos. Hacia el día 4 presenta la reacción adversa al linezolid, cambiamos a daptomicina, le adicionamos piptazo por las alteraciones pulmonares y se traslada a UCI. El día 8, ante estabilidad clínica, se decide trasladar a piso, se considera el concepto por cirugía cardiovascular que considera que no es candidato a manejo quirúrgico. Y el día 14 presentamos el evento con respecto a la focalización y el ACV multitopográfico. Ante la mejoría de la disfunción renal se ha decidido el cambio a vancomicina. En este momento, pues ya hablando con la familia sobre los deseos que plantea más adelante y ante un Bartel de 0, un ranking modificado de 5 y un NIHSS de 16 puntos, se define cambiar los objetivos terapéuticos hacia un manejo paliativo y decide remitirse hacia una dependencia del hospital que es la unidad de mediana estancia. Persistíamos con hemocultivos positivos, ya teníamos 5 sets y hacia el día 20 el paciente fallece. Ahora, lo siguiente es esta frase de la enfermera Virginia Henderson que me parece muy llamativa y es con el hecho de que si no podemos curar, si podemos curar, curamos. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela y si no puedes consolar, acompaña. Y eso nos muestra que a pesar de que no podamos ofrecer un manejo quirúrgico o un manejo específico, pues siempre hay algo por hacer. Y aquí traigo pues a consideración de ustedes y para visualización de lo que hacemos acá en el Hospital San Ignacio, el Centro de Memoria y Cognición e Intelectos, donde disponemos de una unidad de mediana estancia para no solo hacer la rehabilitación integral de los pacientes, sino sobre todo mejorar un poco la calidad de vida en algunas personas en las que ya hemos definido que el manejo va hacia fines paliativos. Es la primera unidad de rehabilitación funcional y de cuidados especiales del país. Contamos con 30 habitaciones y un manejo integral por varias disciplinas. Allí que nos favorece, por ejemplo, en los pacientes que consideramos vamos hacia un enfoque paliativo, es el hecho de que tenemos unas habitaciones un poco más amigables con el paciente, tenemos disposición de un personal para hacer una terapia de rehabilitación en quienes está indicado, para prevenir úlceras por presión, digamos, un poco de forma más exhaustiva y para favorecer el acompañamiento de la familia, que me parece algo muy importante en el hecho de que tenemos un paciente en el cual tenemos alta probabilidad de mortalidad a corto plazo y que los objetivos pues ya van más orientados a que él esté tranquilo, hacia las medidas de confort. Finalmente, este artículo, en lo que nos dice con respecto a infecciones sanguíneas en el anciano, cuál es la verdadera meta, nos plantea 6 ítems muy importantes. La primero es predecir la bacteremia y evitar un diagnóstico tardío, entender que los enfoques diferenciales por edad y es el hecho de que vamos a presentar en los pacientes mayores más infecciones urinarias más que respiratorias, siempre como tal
no dejarnos llevar simplemente por la escala, sino también obedecer hacia el juicio clínico, establecer todas las medidas para la reducción de la mortalidad, incluyendo el inicio temprano del antibiótico en sepsis y el antibiótico que esté adecuadamente planteado. Si la evolución no es adecuada, siempre preguntarnos qué es lo que no está funcionando bien, si debemos cambiar el antibiótico o si tenemos algún foco que no hemos drenado y que nos hace persistir con la respuesta inflamatoria. Lo siguiente es mejorar la calidad de vida, la capacidad funcional y cognitiva. Y sobre todo porque en estos pacientes vamos a encontrar que tienen una prevalencia de declinación funcional hasta el 40% y que esa declinación funcional va a afectarse en la función cognitiva, en peores desenlaces en cuanto a mortalidad y sobre todo a funcionalidad después de la hospitalización. ¿Qué podemos hacer de forma diferente? Y esto plantea el enfoque diferencial de nosotros los geriatras con respecto a los adultos mayores y es el hecho de que podemos ver una visión más integral, sobre todo comprometiendo a la familia, comprometiendo al paciente dentro de su cuidado y finalmente establecer unos objetivos ajustados a lo que quiere el paciente. Aparece de último, pero no por eso quiere decir que sea menos importante que cualquiera de las otras cosas y probablemente lo tengamos de forma transversal. Ahora, ¿qué nos enseña este caso? La presentación atípica de las enfermedades en la vejez que nos hace afinar nuestros sentidos para encontrar esas pequeñas sutilezas que nos pueden sugerir que un paciente, por ejemplo, está séptico y que necesita antibiótico. Lo otro son los factores de riesgo para progresión de la endocarditis y dentro de ellos entender que no todos nuestros pacientes van a tener factor de riesgo por la edad, además de el hecho de tener enfermedades cardíacas previas y otras comorbilidades. Es muy importante el manejo antibiótico temprano en la sepsis, pero también es muy importante escoger el manejo antibiótico adecuado. Cada conducta en la práctica de la geriatría es un reto y lo debemos tomar como tal. Todos los días debemos plantearnos si las conductas que estamos tomando son adecuadas y para poder mejorar los desenlaces en el paciente. Y finalmente que las escalas en geriatría nos brindan un apoyo, pero no son la última palabra. Siempre debemos individualizar, no solamente tenerlo en cuenta los scores, sino también preguntar con todo el equipo multidisciplinario, los quirúrgicos, qué implica cada uno de los procedimientos, en qué está basado ese riesgo y si definitivamente vamos a continuar solo el manejo médico o si podemos, digamos, tener unas mejores opciones para hacer un manejo quirúrgico definitivo que necesitamos en ellos. Finalmente, agradecer a nuestro sitio de prácticas, el Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, así como agradecer a cada uno de mis compañeros, a nuestros profes en el servicio de geriatría de la Universidad Javeriana y agradecer a ustedes por su atención. Agradecemos la brillante presentación del caso clínico del doctor Cristian García. Si tuviera los asistentes o el tutor quizás algún comentario referente al caso clínico o preguntas de los médicos residentes o geriatras o otros profesionales que han escuchado muy atentamente el caso clínico, por favor lo pueden hacer por el chat. Quizás mientras escriban algunas preguntas, doctor Cristian, ¿el paciente en algún momento tuvo algunos signos clínicos de sospecha de endocarditis? Hola, no, pues fue una de las cosas que, digamos, nos llama la atención en el paciente y es que básicamente ante la bacteremia por el estafilococo aureus se había tomado el ecocardiograma, sobre todo casi que rutinario. Entonces, pero signos clínicos como tal de endocarditis no encontramos ninguno en la evolución. A diferencia pues de los hallazgos en la miositis del psoas que fue previo al ecocardiograma, aunque fue en el mismo día, pero pues ya nos hacían sospechar de que había algún foco embólico. Embólico. Muy bien. Si hubiera algún otro comentario o preguntas de los asistentes o del tutor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está, Em, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de antemano felicitar a Cristian. Creo que esa revisión que él realizó pues fue excelente. Tratamos de resaltar un poco lo que eran los aspectos geriátricos, ¿sí? Y pues también de como de resaltar un poco lo que se hace ahí en la unidad de geriatría. También pues por eso hacia el final de la presentación vimos el tema de la unidad de mediana estancia, Intellectus, donde como ya lo mencionaba Cristian, los pacientes a veces los mandamos a completar lo que son los protocolos de fin de vida, y más que nada por temas como éticos, por temas que tienen que ver con la privacidad, con respetar el luto, pues es un espacio más adecuado. Entonces, parte de todas esas consideraciones fueron las que quisimos venir a mostrarles. Entonces, sí, como lo decía en un principio, siempre muchas felicidades a Cristian porque pues siempre ha sido un muy buen residente en cada oportunidad que ha tenido. Gracias, doctor. Si hubiera acá hay una pregunta del doctor Velázquez. Antes del fallecimiento del paciente, ¿hubo voluntades anticipadas? Nos pregunta. Bueno, con respecto al paciente, sobre todo se habló con él y con la familia sobre estas consideraciones cuando se veía el riesgo quirúrgico tan alto. En ese momento se tomó en consideración el concepto de cirugía cardiovascular y pues explicándole a él y la familia los riesgos del procedimiento quirúrgico, pues finalmente, digamos, no se tomaron como tal una conducta por parte de los familiares, pero se tomó parte conjunta para esto, porque antes de esa valoración por cirugía cardiovascular, pues se había planteado hacer todas las medidas que necesitara el paciente. De hecho, pues ingresó a UCI, él había aceptado como tal maniobras invasivas, pero ya con la consideración de que necesitaba el manejo quirúrgico y que tenía tan alto riesgo, pues la familia y el paciente finalmente aceptaron considerar solamente el manejo médico. ¿Qué pasa? Hay un evento que es el hecho de que presentara la embolia séptica pues a nivel neurológico que deteriora al paciente y pues en ese momento ya no tenía capacidad de decisión. Sin embargo, en conjunto con la familia ya se había visto la evolución eh, y pues se planteaban ya como otros objetivos terapéuticos, pero finalmente en ese momento se tomó la decisión en conjunto con la familia. Muy bien, muchas gracias. Si bien es cierto, este paciente ingresó con criterios de sepsis, como bien lo ha mencionado, con algunas revisiones y algunas diferencias que existen, ¿no? En la temperatura, en algunos valores, y fue de alguna otra manera los criterios para iniciar directamente el mejor antibiótico en este paciente, ¿no? Antes que de alguna otra manera exista algún tipo de deterioro progresivo, un shock séptico. Pero de alguna otra manera, si este paciente hubiera ingresado solo con síndrome febril y no hubiera habido un criterio de sepsis para un inicio de antibiótico, ¿cuál hubiera sido su criterio diagnóstico o sus probabilidades diagnósticas en este paciente si es que no hubiera habido sepsis? Pues algo llamativo dentro del ingreso es que no cumplía los criterios pues, de disfunción orgánica del SOFA-score. Sin embargo, y tampoco tenía pues un foco como orientador a ciencia cierta porque tenía algo de dolor en la cadera y dolor lumbar, con unas radiografías iniciales pues que no mostraban una infección. Sin embargo, pues hay que entender que aunque hay otras causas de síndrome febril en los pacientes, pues en nuestros pacientes, pues lo más común es que sea infección. Y ante estas tasas tan elevadas de mortalidad, pienso que por el beneficio del paciente hay que iniciarle el antibiótico. Ya después lo ideal es, digamos, no casarse con un solo diagnóstico, sino seguir buscando, no quedarnos tranquilos con el iniciar el antibiótico, sino continuar en la búsqueda de cuál es la causa de la fiebre. Ya si encontramos otra causa diferente a infección, pues que no nos dé miedo descontinuar el antibiótico ya con los suficientes criterios. Pero pienso que ante las elevadas tasas de infección en los pacientes ancianos, en este momento, así no tuviéramos un foco orientador, pues el manejo antibiótico estaba indicado.
Muy bien, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cómo fue el proceso de dar malas noticias en el contexto del paciente? Bueno, pues en cuanto a dar malas noticias, afortunadamente contamos con un grupo interdisciplinario pues bastante capaz, con nuestros profes, con la parte de apoyo de ética clínica cuando es necesario. Se tratan de utilizar herramientas como pues la herramienta Spikes, dejando ver inicialmente qué tanto conoce el paciente, qué tanto quiere conocer y qué tanto espera de lo que vamos a hacer del manejo hospitalario. No es fácil dar las malas noticias y por más de que uno lea, muchas veces aprende, los pacientes son los que le enseñan a uno. Y por eso es tan importante pues el apoyo de nuestros profesores que pues ya llevan más tiempo en esto para no cometer errores, porque un error dando una mala noticia pues puede ser catastrófico para la familia, puede quitarle, digamos, la confianza y dañar la relación médico-paciente. Entonces, inicialmente con él, pues lo que se va dando todos los días es que favorece mucho la información diaria y cada uno de los turnos, porque es dar la información de forma gradual, que no sea de un solo golpe para evitar pues también, digamos, el mayor impacto en el paciente. Sin embargo, un paciente informado pues va a poder tomar una mejor decisión. Y siempre que se pueda, pues nosotros lo que debemos hacer es dar la mayor información posible al paciente, pues adecuada, con la adecuada delicadeza del caso. Muy bien, tenemos otra pregunta. Nos mencionan, durante ya el manejo paliativo, cuando empiezan bueno, informan al paciente, a la familia, y al no tener un tratamiento ya quirúrgico, la persistencia de cultivos positivos, en este momento ya paliativo, ¿ustedes continuaron con el manejo de antibióticos o cómo fue en ese punto? Sí, pues en el paciente se decidió continuar el manejo antibiótico. Pues digamos que no estábamos como en un proceso de atención al final de la vida hasta ya pues ya más cercano al día 20. Cuando se decide trasladar a la unidad de mediana estancia, pues se continuaba con el manejo antibiótico, a pesar de que no se podía controlar como tal el manejo quirúrgico, pero pues también evitando otras complicaciones y dándole algo el chance al paciente, que es algo de lo que hacemos acá en el hospital, pues tratar de hacer como lo que llaman en la literatura un time trial, con el fin de ver cómo va evolucionando el paciente, pero pues siempre evaluando hasta qué punto ese manejo antibiótico va a representar más daños al paciente que los beneficios, como por ejemplo un paciente que estamos ya con unos fines netamente paliativos o una atención al final de la vida y que nos quedamos sin accesos venosos. Entonces, continuar con un manejo antibiótico en ese caso, pues probablemente no sea la mejor indicación. Sin embargo, en este paciente se continuó el manejo antibiótico hasta que se trasladó a la unidad de mediana estancia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un médico que es residente de medicina familiar de Barranquilla. Nos menciona eh, el tipo de pacientes el cual ha presentado usted también tiene una valoración por cuidados paliativos o digamos dentro de las unidades que ustedes tienen también tienen cuidados paliativos. ¿Cómo es el manejo? Sí, en nuestro Hospital San Ignacio también contamos con cuidados paliativos. Sin embargo, pues digamos, el manejo con cuidados paliativos se maneja sobre todo a modo de interconsulta. Entonces ellos nos dan un concepto, nos dan algunos parámetros para optimizar el manejo, pero pues básicamente nosotros somos los que hacemos toda la atención transversal porque pues estamos 24/7 con los pacientes. Muchas gracias. En este paciente, por lo que usted nos ha relatado, viendo el caso clínico, pues era un paciente funcional, ¿no? Sin deterioro cognitivo, tenía 80 años, tenía así carga de comorbilidad, pero de alguna otra manera tomaba sus decisiones, ¿no? Y probablemente sí daba semiología clínica de las molestias que tenía, ¿no? Como que el dolor lumbar, el dolor en cadera. Probablemente si hubiéramos tenido un paciente quizás que ya tenía deterioro cognitivo, demencia, eso hace más complicado todavía, ¿no? Digamos, el enfoque, ver cuál es el foco específico de la fiebre y probablemente es necesario la ayuda diagnóstica y los exámenes, ¿no? Como ustedes mismos lo han mencionado, en tomografía, resonancia y obviamente dentro
digamos, de los exámenes por la fiebre, pues la ecocardio, ¿no? Porque es más difícil llegar y eso hace también la demora en tener un diagnóstico y el manejo a veces oportuno en ese momento, pero por la severidad a veces, los riesgos altos, como lo han presentado en el paciente, muchas veces ya a veces es el beneficio paliativo y obviamente depende también de las decisiones compartidas con el paciente y la familia en ese momento. Eh, yo creo que felicitarle, doctor, médico residente de segundo año, el doctor Cristian García, al médico residente tutor, al docente tutor, el doctor Carlos Ariza, al doctor Diego Chávarro, a todos los médicos asistentes del servicio de geriatría de su hospital, agradecerlos por haber aceptado participar en este caso clínico en la Sociedad Peruana de Geriatría. Esperemos muy pronto volverlos a tener y agradecerlos por la oportunidad de conocer este caso clínico y cómo ha sido el manejo dentro de su institución. Muchas gracias, agradecerles a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a todos, a usted principalmente, doctora Tani. Una feliz noche. Gracias a todos, buenas noches.